¿Cuántos estuvieron respaldando su casa? Recuerdo que ya no se quedan solos, hay pastor en casa. El Señor levantó una noche al pastor Adán de una forma sobrenatural y vino la unción de lo alto sobre su vida, y creo fielmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. ¿Saben por qué? Por la obediencia a su cobertura, por la obediencia a su pastor. Y les estuvimos enviando, mis amados, todo el material que estaba cayendo sobre nuestras vidas a nivel de la página de la iglesia, pero con esta mano cuento lo que lo estuvieron viendo. Si tú no sabes cómo entrar a la página, vaya con Manuel y escudriñe esa página, porque en esa página hay mucho material de lo que hemos estado predicando, pero en estos hombres de Dios va a haber un impacto en tu vida. Y si lo quieres en memoria, también lo vamos a tener en memoria, que tengas una memoria para que se te descargue y que puedas estar repasando y repasando cada una de estas prédicas que nosotros vivimos en México, y tú no vas a gastar avión. Y la misma unción que te recibieron tus pastores vino sobre tu vida. Y tiene que venir en mayor aumento, porque dice: cosas más grandes haré con aquellos que obedezcan sin ver. Mis hermanos, necesitamos que veas toda esa enseñanza. No de otra cosa, mis amados, más que estar sujetos y ser fiel a la cobertura, al pastor que Dios ha puesto en tu vida. Hablaron cómo engrandecer tu fe, pero todo se refería a la fidelidad que había en tu corazón. Mientras tú no te rindas, escúchame bien lo que te voy a decir esta noche. Mientras tú no te rindas a la visión de tu pastor, escúchame bien, tu vida siempre va a estar limitada. Tu vida siempre habrá problemas, escasez, manifestaciones que no fueron hechas para ti, porque tú eres un ungido, tú eres una ungida. Pero si el Señor te trajo a esta casa, es porque te quiere metido en la visión del pastor, apuchando la visión del pastor, levantando la visión del pastor. Porque si no fuera por esta iglesia, tú no hubieras pisado esta puerta. Pero si estás aquí, es porque el Señor quiere enseñarte a que aprendas a sujetarte. Yo quedé impactado como el equipo del doctor Jacob honraba la vida de su pastor, honraba la vida del doctor Jacob. Mis amados, en todo momento daban testimonio de que esa honra los llevó a un nivel muy alto de unción, que esa honra los llevó a un nivel muy alto en su abundancia. Y lo hemos estado viendo en nuestra iglesia, que el Señor te llamó para que tengas una vida, y una vida en abundancia. ¿Qué los llevó a ellos, mis amados? La honra. Es mentira decir: mientras yo esté bien con Dios, todo con eso me basta. Déjame decirte que esa es una falacia. Quítate la máscara. Tú y yo nunca estaremos bien si no aprendes a honrar a tu líder. Si no aprendes a honrar al hombre que puedes pellizcar. Si no aprendes a honrar al hombre que puedes ver. Nunca podrás honrar al que no puedes ver, por más que tú digas: es que yo oro mucho. Si no aprendes a honrar al hombre que sí ves, al hombre que Dios puso delante de ti, al líder que está arriba de ti. Hoy, mis amados, como pastor, quiero que entiendas cómo Jesús vino, mis amados, para introducirnos, para meterte al Espíritu Santo dentro de ti, porque Dios ya no habitaba en la raza humana. Dios diseñó al hombre para que fueras un recipiente, un almacén para Dios, y sabemos que Dios es el dueño de todo. Sabemos que Dios sostiene todo, sostiene toda la creación, pero el ser humano es diferente. El ser humano, tú y yo, mi amado, fuimos diseñados, escúchame bien, para que recibieran la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Por eso murió Jesús, para que tú fueras un hombre y una mujer
gloria. Por eso cuando el hombre pecó, Dios ya no estaba en el hombre. En el Antiguo Testamento ungió unos cuantos, usó unos cuantos en diferentes manifestaciones, en diferentes poderes. Pero Él no estaba dentro de aquellos seres humanos. Y Jesús murió para venir a habitar en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, para llenarte de poder, para llenarte de gloria, para sacarte de la escasez y decirte: aquí está un hijo lleno de gloria, aquí está una hija llena de poder. Pero de repente viene un hombre, o sea, Jesús, Dios hecho hombre, Dios dentro de ti. Y lo vimos que el hombre, mis amados, donde no habita el Espíritu de Dios, no vale un cacahuate. Y lo hemos dicho en muchas predicas. Tú y yo necesitamos empaparnos de su presencia, permanecer en Él, que Él te penetre. Penétrame, Señor, traspásame. Y lo que el Señor ha querido enseñar desde que te llamó, desde que te sacó donde te haya sacado. Sin Él, tú y yo seríamos una catástrofe. Por eso algo dentro de ti te ha retenido hasta el día de hoy, porque muchos, mis amados, en muchas ocasiones hemos querido tirar la toalla. Si usted me dice: yo nunca, pastor, desde aquí te digo, mientes. Hermano, cuando yo leo y leo el versículo que te voy a desglosar, mis amados, yo no sé cómo tú y yo hemos minimizado al hombre que dio la vida por ti, cuando te dio un poder sin límites. Si usted se va al libro de Gálatas, que está después de los Corintios, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Dígame amén cuando se encuentre el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Amén. Versículo 14. 13 y 14. Cristo dice, el versículo 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto está gruesísimo porque está hablando de Jesús. Pero la palabra clave viene en el versículo 14: para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¡Aleluya! No, Jesús vino a reintroducir al hombre, a meterse dentro del hombre, o sea, meter a Dios dentro del hombre. Y esto no solo, mi hermano, para que creas en Dios, porque todos muchos decíamos: y es que yo creo en Dios, pero no lo conocías, no eras su pueblo. Y por Cristo hoy somos su pueblo amén, su pueblo amado, pueblo adquirido por Dios. Pero tú y yo, escúchenme, traer a Dios adentro de veras, no nada más de palabra, porque lo que estamos pidiendo es muy grueso, una palabra llamada avivamiento. Mis amados, cuando tú traes a Dios adentro, te cae la convicción que hay una promesa que va a venir sobre tu vida. Y esa promesa es la llenura del Espíritu Santo. El problema es que reduzcas lo que no entiendes. Siempre lo hacemos chiquito, y ese es un azote de la vida diaria del cristiano moderno. Porque sabemos que de alguna forma hemos leído la Biblia, pero no parecemos definir su existencia. Al grado que tú has leído la palabra, escúchame bien esta noche, porque leemos la Biblia y muchas de nuestras vidas no tienen semejante. Muchas veces todavía estás a la altura de lo que tú ya leíste. Tu
vida y la mía ya es para que se esté reflejando lo que tú estás leyendo, que se te note que has pasado tiempo en la lectura de Dios. Muchos hasta memorizamos la palabra porque te impactó lo que leíste, te gustó, te puso la piel chinita, pero no te conformes con eso. Baja esa convicción a tu corazón, porque cuando la bajes a tu corazón va a fluir por tu boca y el cambio viene porque el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida. No nos hemos dado tiempo, mis amados, para creer y dejar que esa promesa caiga en tu corazón. La lees y te contentas. A veces andamos de presumido diciendo que ya te sabes varios versículos, pero no han caído en tu espíritu. No ha caído la convicción de que ese poder es para ti también. Es ahí donde reducimos el poder de Jesús y vivimos una vida cristiana, conformándonos por los cambios que hemos tenido hasta el día de hoy. Pero el Evangelio, mis amados, no tiene que ver nada, mis amados, escúchame bien, con hacernos mejores personas. El objetivo del Evangelio es que tú y yo renazcamos, resucitemos, despertamos, que podamos creer, que podamos sentir, que podamos caminar con un espíritu vivo, con un poder vivo, con un ser que ha resucitado. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es una serie de reglas. Muchos creyeron que cuando vino Jesús vino a quitar. No, la puso más difícil, pero te está dando una promesa. Ya no vas a caminar solo en tu situación, ya no vas a caminar solo en tu escasez, ya no vas a caminar solo en esa situación. Yo voy a ir contigo, mi espíritu irá contigo hasta el último día de tu existencia. Amado, Jesús vino a producir algo inexplicable en ti, que anhela que sus ovejas se parezcan a Él, que las naciones se conviertan a Él. Y Lucas, mis amados, nos está llevando a convivir con el Espíritu Santo, porque Lucas es el autor de Lucas y tanto el libro de los Hechos. El libro de Lucas, mis amados, es un súper reconcentración en el Espíritu Santo, para que entiendas el objetivo de meter Jesús a Dios en tu corazón. Porque realmente Jesús aceptó el reto de morir por ti, porque quería que el Padre viniera a habitar nuevamente a la faz de la tierra. Pero primero quiero que lo veamos en la vida de Jesús. Quiero que vayas a Lucas 1. Lucas 1. Te vuelvo a repetir. Esa es mi manera de predicar y mis gritos no te van a cambiar. Pero si tú te conectas con lo que estoy hablando, algo va a suceder en tu vida. Dice el versículo 13. Si puedes ir a Lucas 1, versículo 13. Como Dios le habló primeramente a Zacarías. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto jamás, mis amados, había sucedido, que un profeta fuera lleno del Espíritu Santo aún estando dentro del vientre de su madre. Pero si nos saltamos un poquito, mis amados, dice la palabra que vino también el ángel sobre una joven llamada María, y le dice: María, vas a tener un hijo, pero no tengo varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? No estoy casada. Tú conoces la historia, vete al versículo 35.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí dice que viene el Espíritu de Dios por primera vez a la tierra y se mete en una jovencita y engendra a Dios a su Hijo. Escúcheme bien, engendra a Dios a su Hijo en el vientre de una jovencita, de una adolescente llamada María. Y por primera vez en la historia de la raza humana, nuevamente hay Dios en la tierra. Dios estaba en la tierra en una célula en el vientre de una jovencita engendrado por el Espíritu Santo. Pero lo que nos debe llamar la atención dice el versículo 39. Escúcheme bien. En aquellos días, dice, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad, ¿de dónde? De Judá. ¿Cuántos todavía batallamos con el concepto religioso cuando oímos la palabra María? Muchos todavía pensamos en aquella mona que conocíamos, tiesa, pálida y con los cachetes rositas. Aquí dice que era una muchachita que salió chispada a las montañas, aún embarazada, porque sabía que solamente Elizabeth la iba a entender lo que había ocurrido en su vientre, porque el ángel le dijo: aquella mujer que no podía tener va a dar a luz un hijo. Mis amados, esta mujer que no podía tener, vino el Espíritu Santo sobre Elizabeth también a través de su marido Zacarías. Ellos mayores. Pero cuando hay poder, mis amados, y tú eres obediente a la voz de Dios, el proceso sucede. La promesa sucede, la visión sucede, la palabra rema que estaba sobre tu vida sucede. ¿Por qué? Porque creíste la voz del Espíritu Santo. Dice el versículo 40: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Saben por qué pasó eso, mis amados? Porque el Espíritu Santo había llegado a la casa de Isabel, a casa de Zacarías, porque dentro del vientre de María había un hombre lleno de poder que alcanzó el vientre de Elizabeth. Y dice que Juan brotó dentro del estómago de Elizabeth, fue investido de poder. Prácticamente que fue lleno del Espíritu Santo con solo ser un embrión. Jesús, mis amados, alcanzó el vientre de Elizabeth. Y dice que de ahí Elizabeth profetizó. Dice el versículo 42: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y aquí empieza, mis amados, un ambiente diferente, porque Dios estaba de vuelta en la tierra. Diga conmigo: Dios está de vuelta en mi tierra. Aleluya. Lo triste de todo, mis amados, es que todavía muchos caminamos como si viviéramos sin Cristo. Vivimos como si el Espíritu Santo nunca te hubiera tomado. Pero la noticia es que Dios está de vuelta. Dígalo conmigo nuevamente: Dios está de vuelta en mi tierra. Y empieza María a profetizar, mis amados. Escúcheme bien. María, no la estatua que muchos conocíamos. Y al país que vayas te vas a encontrar a María de diferentes colores, pero ninguna tiene poder. Aquí está hablando de una muchachita que
que se convirtió en una bala y comenzó a correr, salió por el monte, porque necesitaba decirle a alguien que había sido llena y embestida de poder. Dice el versículo 46: entonces María dijo: engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y se queda ella con Elizabeth 3 meses más, mis amados, hasta que viene Juan. Y la clásica, cuando viene alguien, te rodean tus vecinos, ponle Pedro porque se parece al Padre. ¿O no te sucedió a ti que te dieron instrucciones cómo se deben llamar tus hijos? Mis amados, Isabel le dijo: se va a llamar Juan. Elizabeth, pero no hay ningún Juan en tu casa, ¿cómo te ocurre ponerle Juan? ¡Ey, Zacarías! Zacarías estaba mudo, 9 meses mudo, agarró una tabla y cuando empezó a escribir que se llamaría Juan, dice que su boca se abrió. Amén. Y no solo eso, fíjate lo que sucedió con Zacarías, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Fíjense el ambiente donde nació Jesús, en vientres llenos del Espíritu Santo, muy diferente a lo que tú y yo estamos viviendo en esta ciudad. Para muchos será normal, pero viene el poder de Dios sobre Ciudad Obregón, Sonora, mis amigos. Y dice Zacarías en el versículo 68: bendito dice el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, y en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordias con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y en el capítulo 2, mis amados, dice la Biblia que nace Jesús. Váyase al capítulo 2. Y dice el versículo 21 que cumplidos los 8 días, dice, para circuncidar al niño. Eso lo vemos en los bautizos, en las presentaciones, perdón. Dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sobre mí también, diga. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Cuántos creen que usted no ve la muerte hasta que sea lleno y que pueda haber avivamiento sobre todo Ciudad Obregón, Sonora? 27. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, dice, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y en Obregón, y para señal será contradicha, y una espada, dice, traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones,
Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. A ver si batallamos para que vengan a hacer la cena. Esta mujer, 84 años en ayuno y oración, parada en el templo. 38, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y si nos vamos al capítulo 3, ya viene Juan y usted lo va a encontrar bautizando en el versículo 16. Respondió Juan diciéndoles: a todos yo la verdad hoy bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él hoy bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan está anunciando, mis amados, a toda la raza humana. Está diciendo la realidad que venía a la tierra. Ciudad Obregón, Centro de Ayuntamiento, hay una realidad que el Espíritu Santo va a tomar tu vida y Ciudad Obregón, Sonora, como la nación entera. Juan fue el último profeta, mis amados, del antiguo pacto. Con Juan se cierra el antiguo pacto, más prácticamente fue en la muerte con Jesús. Y a partir de Juan dice que empezó el reino de los cielos a darse a conocer, donde advertía que seríamos sumergidos ¿en dónde? En el Espíritu Santo y fuego. Y a veces viene gente y me dice: pastor, pastora, ora por mi muchacho, o sea, con un grande llamado, pero sin compromiso. No, solamente quiero que le quiten la marihuana porque le encanta la mota. Quiero que le quiten lo vaga a mi hija, pastor. Cuando Dios te está llamando, Dios te está revelando que al momento que tú cruzas esa puerta es porque hay un llamado para ti. Y muchas veces venimos: hola, ¿qué pastor? Nomás vengo de pasadita para que ore por mi marido, que a veces no va a dormir a mi casa. Pastor, ore por mi esposa porque tengo unos días que no la veo. Ay, mi hijito. Ore por mis finanzas. Y sabe una cosa, esos cambios vienen. Pero eso no es lo que anunció Juan. Todos queremos que no nos duela. Todos queremos que así me lastiman, no voy. Queremos una vida cuadradita así, donde no haya sufrimiento. Dile a tu vecino: eso no es lo que anunció Juan. Muchos queremos, mis amados, decir que estamos viviendo una vida bien chévere, bien padre, bien tranquila. Ore por mí, pastor, para que no tenga problemas. Que voy a orar por fe, mi amado. Pero eso no lo anunció Juan. ¿O por qué crees que varios han querido tirar la toalla? No necesitas decirme. Pero hay algo dentro de ti que sabes que sin el Espíritu Santo usted muere. Y lo dijo ahorita la profeta. Hermano, si tú predicaras, vivieras tan diferente. Cuando tú salves un matrimonio, te vas a dar cuenta que el tuyo también es rescatable. Cuando tú salves a un moribundo de que estaba a punto de la muerte y porque un ungido le puso la mano, te vas a dar cuenta que tus familiares también pueden ser sanados. Ahí mismo en el capítulo 3 dice que viene Jesús. Ay, Padre, yo también. Viene Jesús: yo quiero bautizarme. Y cuando estamos en la iglesia, que vamos a tocar el área del bautizo, muchos no vienen en ese tiempo porque piensan que yo los voy a obligar a que se bauticen. Y aquí dice que Jesús ya era adulto. No, nomás quiero que resuelva mi problema, pastor.
preferimos fallarle a Jesús que fallarle a nuestros padres y abuelos ciegos. Cuando tú eras el contacto para que esa ceguera cayera.